Hoy es un auténtico placer, un lujo, diría yo, tener en nuestro canal de YouTube a un epidemiólogo exdirectivo de la OMS como Daniel López Acuña. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Nos escuchas desde Gijón y yo quiero que viajemos tú y yo un poquito más lejos, que hablemos de ese pasaporte sanitario europeo. Ha anunciado la Unión Europea que lo quiere aprobar ya para el mes de marzo. Está todo el mundo pensando, Daniel, en la operación verano y en cómo nos podemos desplazar por Europa, no sé si por el mundo, sobre todo las personas que estén vacunadas. Quiero hablar contigo de este tema, creo que es muy interesante y que hay muchas dudas. Además, has publicado un interesante artículo hablando de errores evitables, ¿no? Vamos a ver si lo hacemos bien desde el principio. ¿Qué uso se va a dar a este certificado digital, a este pasaporte sanitario? Bueno, llamémoslo un poco, Daniel, como queramos. Bueno, lo primero, como tú señalas, es que es muy importante no cometer errores evitables al diseñar este certificado COVID-19 europeo o pasaporte vacunal europeo. Y parte del problema tiene que ver con la definición de qué es lo que se va a consignar en ese pasaporte. Hasta ahora, las discusiones en el seno de la Unión Europea están planteando incluir ahí varios tipos de información, y esto es algo que tiene que verse con mucha cautela. Información sobre el haber recibido o no una vacuna y el tipo de vacuna. Eso entraría en consistencia con lo que es un certificado internacional de vacunación que existe en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, que lo hay disponible para la fiebre amarilla, tal como lo estipula la Organización Mundial de la Salud. Pero también están hablando de incluir información sobre PCRs o pruebas diagnósticas e información sobre el estado inmunológico, es decir, presencia o no de anticuerpos. Entrar ya en esto implica incluir datos que suponen confidencialidad de un expediente médico o clínico de cada persona. Y esto ya entraña más complejidades de lo que sería únicamente un certificado de vacunación. A mí me gustaría subrayar que una de las limitaciones, por ejemplo, de incluir información sobre PCRs es que hoy podemos tener una PCR negativa, pero mañana una positiva. Entonces, tener eso consignado en un certificado digital, hombre, habría que estarlo actualizando día a día y eso, no nos dice nada. Nos dice, hasta ahora no ha tenido presencia del virus al momento que se le hizo la prueba, pero la pudo haber tenido antes o la puede tener después. Y por otro lado, ya desde el comienzo se señaló la limitación que tenía el consignar el estado inmunitario, la presencia de anticuerpos, porque no todo el mundo desarrolla anticuerpos humorales, algunos desarrollan anticuerpos celulares, y tenemos una situación en donde podemos tener los anticuerpos por haber tenido la infección o por tenerla. Entonces, me parece que no acaba todavía la Unión Europea de concebir con claridad en qué va a consistir esto. Bueno, y hay países también, Daniel, que son muy reticentes, que estamos hablando de que los 27 y únicamente en el marco de la Unión Europea se tienen que poner de acuerdo. Hay muchas dificultades operativas, legales, de confidencialidad, pero claro, también luego hay un vacío muy grande, ¿no? Te planteo dos cuestiones. Por ejemplo, ¿qué ocurre con personas que se hayan vacunado con la Sputnik, que ahora mismo no está todavía homologada, ¿no?, por la Agencia Europea del Medicamento, con la vacuna china, con una de las vacunas chinas, o con otras vacunas que no están autorizadas en lo que es el espacio comunitario? ¿O qué ocurre con las personas que han decidido voluntariamente no vacunarse? O incluso nadie nos garantiza, Daniel, tampoco, que una vez vacunados no podamos transmitir la enfermedad. Son cuestiones que están ahí, ¿no? Para decirlo de una manera coloquial, la verdad es que hay muchas pegas con la idea del certificado, en el sentido de que, primero, lo que tú acabas de apuntar, no es sinónimo el estar vacunado del no tener riesgo de infección y de posibilidad de contagio. Las vacunas nos protegen contra la severidad, nos protegen contra los fallecimientos, contra la hospitalización incluso, pero no nos protegen todavía de la infección y del riesgo de contagio. Un poco más la vacuna de AstraZeneca, pero no en gran medida la de Pfizer y la de Moderna. Entonces, tener un certificado de vacunación no es sinónimo de tener una condición de no contagiante o de no infectado.
Y ahí es en donde falla por principio la noción del certificado de vacunación. Segundo, que podemos tener muchos grupos de población que no están todavía contemplados siquiera en la vacunación, todos los menores de edad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Segregar menores de edad de mayores vacunados cuando se tenga que viajar para una vacación familiar en el verano? Pues yo creo que eso ya nos plantea también limitaciones. Tercero, todavía tenemos muy poca proporción de la población vacunada como para pensar que podemos usar esto. En España, con trabajo, llegamos a un 5%. Estamos en el 5, muy lejos del 70 de momento. No sé si luego aceleraremos increíblemente el proceso. Normalmente un 5, ¿no? Ojalá que podamos acelerar todo lo que podamos el proceso para llegar al verano con un porcentaje muy alto. Pero como vamos, no vamos a llegar con el 70%. Y en estos momentos, ¿quién está vacunado? En ese 5%, las personas que viven en residencias geriátricas y los mayores de 80 años. Bueno, algunos trabajadores sanitarios también. Los que menos viajan. Los que menos viajan. Entonces, ¿a dónde nos lleva ese pasaporte en este momento de hoy? Otra cosa es cuando tengamos cubierta la mayor parte de la población. Ahora, la gran preocupación también existe con respecto a cómo se va a usar ese pasaporte o ese certificado. El certificado internacional de vacunación que auspicia la OMS a lo largo de mucho tiempo, lo existió para la viruela cuando la viruela no había sido erradicada. Era para sanidad internacional y el cruce de fronteras, la entrada o salida de países, pero no para el tránsito interno en los países, no para generar potenciales discriminaciones de empleo, no para pensar que el certificado de vacunación servía para poder entrar a gimnasios o a partidos de fútbol o a discotecas o a corridas de toros. Ahí es en donde entramos ya a una distorsión. Y yo lo que he venido señalando es que no queramos tomar atajos para conseguir la reanudación de los flujos turísticos y de la activación económica ligada al turismo a través de mecanismos que creen falsas seguridades. Lo mejor que podemos hacer para reactivar los flujos turísticos, para que tengamos un verano que tenga algún espacio posible de recuperación del sector turístico, es bajar la incidencia. Bajar la incidencia hasta que tengamos niveles de seguridad sanitaria. Y acelerar la vacunación, ¿no? Que es un poco la garantía ahora que tenemos. Entonces, es jugar a estas dos cosas. Avancemos en la vacunación todo lo que podamos y no bajemos la guardia, no dejemos de hacer lo que hay que hacer, restricciones y medidas sanitarias para llevar la incidencia no donde estamos ahora, sino a 25 por 100,000, que es lo que nos va a permitir tener esos verdaderos corredores turísticos. Además, los países se irán en cualquiera de los casos y a pesar del pasaporte, estructurando de manera tal que impondrán restricciones o no a los viajeros en razón de la incidencia, no en razón de la vacunación. Daniel, entonces, pero una cosa muy importante. A ver, me estás diciendo y me parece coherente, razonable el tema de la falsa seguridad, de crear ese sentimiento de falsa seguridad. Efectivamente, además hay mutaciones, habrá más mutaciones según se vaya propagando el virus. Tenemos que conseguir una inmunidad de rebaño a nivel global, si no tampoco serviría de nada estar bien en Europa, pero en África, en Asia o en América no, porque al final ya hemos visto la capacidad que tenemos en este mundo global de contagiarnos desde Wuhan, en China, ¿no? Como quién ha ido a Wuhan, ¿dónde estaba Wuhan? Pues mira la que se ha liado. Pero dicho esto, voy a hacer de abogada del diablo. Vamos a ver. Cuando uno va, por ejemplo, a determinados países de África, te piden que demuestres que estás vacunado contra enfermedades como la malaria o la fiebre amarilla o para poder entrar. Ahora mismo, en el resto del mundo, nos piden confinamientos, cuarentenas, PCR para poder entrar en determinados países. Bueno, bienvenido sea, según este punto de vista, un pasaporte de vacunación que añade algo más, ¿no?, a todo esto. Absolutamente, por eso insisto en que no es que sea blanco y negro el tema. Hay mérito en la idea de que se cuente con un certificado internacional de vacunación para COVID-19 cuando se vacune a suficiente número de personas, siempre y cuando no se use para propósitos discriminatorios y se limite su uso a el cruce de fronteras, la entrada de países, la sanidad internacional.
Yo no puedo tomar un avión a los países endémicos de fiebre amarilla si no muestro mi certificado internacional de vacunación, ni entro en ese país si no muestro a las autoridades migratorias mi certificado. Para la gente de generación como la mía, no como la tuya, tuvimos que tener un certificado de vacunación que consignaba que estábamos vacunados contra la viruela. Cuando yo era niño tenía que tener mi certificado para poder pasar de un país a otro, para entrar a Estados Unidos o para viajar de América Latina a España, en fin. Eso duró hasta el 78, hasta 1978, cuando se erradicó la viruela. Pero antes de eso teníamos que tener ese certificado para poder viajar. Entonces no nos llamemos a extrañeza o engaño porque exista una disposición en su momento de que para viajar de un país a otro se pueda requerir ese certificado. Yo lo que sí subrayo es que no creemos una falsa expectativa de que hoy, por tener una vacuna y un certificado, podemos estar seguros de que podemos reanudar flujos turísticos sin ningún riesgo. Porque si hay incidencia alta, esa persona vacunada se puede infectar y puede contagiar. Entonces, hay que jugar a la doble vertiente, como señalabas hace un momento, de avanzar tan rápido como podamos en la vacunación, pero al mismo tiempo de disminuir tanto como sea posible la incidencia, que eso es lo que nos dará estas garantías. Dos preguntas más. Daniel, ¿cuándo crees que vamos a poder recuperar la normalidad? Algunos hablan ya de 2020, se habla de 2021, ya vemos que no. En 2022, tal vez, porque nosotros nos miramos al ombligo, los países desarrollados, y decimos, bueno, antes de que acabe el año estamos ya vacunados más del 70%, eso seguro. Ya, pero en el resto del mundo no. ¿Cuándo crees que vamos a, aunque llevemos la mascarilla ya casi como un complemento más, ¿no?, de nuestra vida? Mira, esa es una pregunta muy buena y todos quisiéramos volver a la normalidad mañana o pasado mañana, pero nos demanda la situación de esta pandemia y su dinámica propia un poco más de paciencia y de aguante o resistencia. Yo creo que el escenario más probable es que sea a partir del final del verano que podamos tener una cierta normalidad, no la total, no la vuelta a foja cero antes de la pandemia, sino una normalidad con menos restricciones, con menos uso requerido de la mascarilla en toda situación o de las interacciones sociales. Vamos, con menos restricciones en las interacciones sociales, pero no lo veo hasta alcanzar amplios niveles de vacunación en la población, cercanos al 70%. Y eso me parece que en el mejor de los casos nos ocurrirá en septiembre. Entonces, quizá para ponerlo en una fecha, creo que la próxima Navidad puede ir más hacia la normalidad. Pero con algunas notas al pie de página. Siempre y cuando no se nos complique la situación con el surgimiento de nuevas variantes que puedan ser resistentes o no ser atacadas por la eficacia de las vacunas diseñadas y que obliguen a rediseñar vacunas, a reanudar ciclos de vacunación anual o bianualmente y que nos introduzca en un escenario en donde es el equilibrio continuo en donde queremos ganar la partida, pero que no es siempre fácil ganar la partida. Y por supuesto, una condición sine qua non es que bajemos la incidencia, porque de lo contrario tenemos el virus circulando y tenemos la transmisión. Sí, la gente dice, Daniel, estamos en la tercera ola. Imagino que los expertos diréis, madre mía, y lo que queda, ¿no? Hablaremos de cuarta, quinta, sin ser pesimistas, ni querer ser alarmistas, ni querer, sí, pero mientras esté el virus, ahí está. Pero fíjate, aquí siempre hay un doble discurso. Es difícil, ¿eh? Yo no me quiero poner en la piel de ningún estadista del mundo ahora mismo porque es muy complicada, sin duda, la situación, Daniel. Pero, por un lado, los científicos epidemiólogos que tenéis claro, perfectamente claro, que hay que tener paciencia y que cuanta más paciencia tengamos ahora y mejor hagamos las cosas, antes saldremos de esta. Por otra parte, la economía, los políticos, los 27, la Unión Europea ya tiene en la cabeza que en 3 meses tenemos el pasaporte de vacunación tecnológicamente preparado para esto que estamos comentando de poder viajar con precaución, pero con un pasaporte. Y claro, mientras hablamos de esto,
Hay quien tiene más impaciencia todavía, que son las compañías. Hablamos de IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que ya ha creado su propia aplicación, su propio pasaporte, digamos, preparada para que el viajero introduzca esos PCRs o certificados de vacunación para que la gente pueda volar y hacerlo con seguridad, según estas compañías, que desde luego no es tu opinión. No sé qué piensas, porque pedís paciencia a los científicos, pero el ritmo de la vida corriente a veces nos escuchamos, ¿no? Sí, mira, yo creo que lamentablemente algunos sectores están corriendo y no se percatan de que el correr puede llevarles a tropezar. No hay atajos en esta situación, lamentablemente. No es que por hacer una aplicación vayamos a poder garantizar la seguridad sanitaria. Yo sé que IATA está presionando mucho, que tiene, pues como todos los sectores afectados por la pandemia en la economía, la voluntad de reanudar los vuelos, tanto como sea posible. Lo mismo la industria turística. Pero yo creo que lo que tenemos que entender es que si el instrumento del que se habla no permite tener la seguridad suficiente para garantizar la seguridad sanitaria, es mejor no crear expectativas falsas. Yo creo que IATA va a poder reanudar mucho más vuelos, no únicamente con una aplicación así, sino en la medida en que los países logren reducir su incidencia. Cuando tenemos países todavía en la Unión Europea con incidencias de 1.000 a 1.200, como es la República Checa, bueno, ahí tenemos un problema. Hasta que esto no baje suficientemente, por mucha aplicación que quiera impulsar IATA, no vamos a caminar. Ahora, yo entiendo perfectamente y tengo todas las simpatías del mundo hacia los sectores que han sido más golpeados, como el de la hostelería, como el del turismo, como el de los viajes por aire y por tierra. Pero, vamos, yo creo que aquí solo queda una lógica, que es garanticemos primero la seguridad sanitaria para poder, con firmeza, sin zozobra y sin encendidos y apagados, reanudar la actividad económica. El propio Fondo Monetario Internacional señaló hace unos meses, es preferible actuar con contundencia, cortos plazos pero rotundos, si es necesario confinamientos totales, que estar con aperturas, cierres, que van a generar una cronicidad que no permite la recuperación. Entonces, a veces yo insisto, no hay tal dilema salud-economía, es salud para que haya economía. Y nos preocupa no solo la salud, sino también la economía, a quienes nos ocupamos de esto, pero no podemos pensar que por le voy a llamar, el pretexto de reactivar la economía, vamos a abrir las compuertas a una transmisión intensificada. Y ahí es donde tenemos que tener una cautela enorme. Sí. Daniel López Acuña, un placer. Por cierto, he estado tan a gustito en esta charla, yo creo que también todos los que nos ven en el canal de YouTube, que te emplazo a próximas entregas. Ojalá que con buenas noticias. Ojalá que no hablemos de más olas. Será un placer y ojalá que hablemos de cuán bien se han consolidado los logros en la vacunación y en reducir la curva de la pandemia. Un abrazo, muchas gracias por esta charla. Un abrazo.